Mucha gente piensa que lo que está ocurriendo en Medio Oriente es solo un problema regional, pero la realidad es que sus consecuencias son tan profundas que podrían convertirse en una especie de impuesto invisible para todo el planeta. Y en este análisis vamos a ver exactamente por qué. Y ojo, que no estamos hablando solo de misiles y drones. Estamos hablando de petróleo, de inflación, de las tasas de interés de los bancos centrales y de los presupuestos públicos. Básicamente es un costo oculto que podría terminar afectando la economía de todos. Y para que nos hagamos una idea de la escala, esto no es un problema que se queda ahí. Este conflicto tiene el poder de mover las fichas en el tablero económico mundial, desde la política monetaria en Europa hasta la estabilidad de las grandes potencias asiáticas. Incluso podría influir en el resultado de las elecciones en Estados Unidos o en el futuro de la financiación de la guerra en Ucrania. Así de grande es el alcance. Ok, pero a ver, ¿cómo es que un conflicto tan aparentemente lejano puede tener un impacto tan gigante en la vida de todos? Bueno, la respuesta está en un pequeño punto en el mapa, un cuello de botella geográfico que es sencillamente clave para la economía mundial. La cifra es simplemente alucinante. Por el estrecho de Hormuz pasan más de 20 millones de barriles de petróleo. ¡Cada día! Para ponerlo en perspectiva, eso es 1/5 parte de todo lo que consume el mundo entero. Su seguridad, por lo tanto, es vital. Y esperen, que no es solo el petróleo. Por esa misma ruta, por ese mismo pasillo, transita también el 20% de todo el gas natural licuado del mundo. O sea, el riesgo es doble. Esto convierte a la zona, de verdad, en el talón de Aquiles de todo el sistema energético global. Entonces, ¿qué pasa si se cierra el grifo? Bueno, digamos que los países más industrializados tienen un plan B, una especie de as bajo la manga, las reservas estratégicas de petróleo. Piénsenlo como unos tanques de reserva gigantes, de emergencia, que están diseñados para amortiguar el golpe si de repente se corta el suministro. Pero a ver, que nadie se confunda. Se ha hablado de liberar unos 400 millones de barriles, una cifra histórica, sí, pero esto es un parche, no es la solución definitiva. Es una medida para ganar tiempo, para que no cunda el pánico, pero de ninguna manera reemplaza el flujo constante y normal que pasa por un punto tan estratégico como Hormuz. Y aquí es donde la cosa se complica, porque la historia reciente nos ha dado lecciones muy duras sobre las intervenciones militares, sobre todo cuando los objetivos finales no están para nada claros. La gran pregunta aquí es, ¿qué significa ganar en este conflicto? ¿Qué busca realmente Estados Unidos? Porque los mensajes han sido, de todo un poco. A veces se habla de impedir el desarrollo de armas nucleares, otras veces de debilitar al ejército y a veces hasta de un cambio de régimen. Sin un objetivo claro, ¿cómo se puede definir la victoria? Y si miramos atrás, lo que encontramos es un patrón que de verdad es preocupante. Miren lo que pasó en Irak, en Libia, en Afganistán. Ganar la guerra, la parte militar, fue relativamente rápido. Pero, ¿y ganar la paz? Eso es otra historia muy distinta. La victoria militar inicial casi siempre dio paso a años de inestabilidad y vacíos de poder con consecuencias devastadoras. Bien, con todo este contexto sobre la mesa, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde va esto? Bueno, los análisis estratégicos han trazado 4 grandes escenarios, 4 caminos posibles, y cada uno tiene consecuencias económicas pero muy diferentes para el mundo. El primer camino es una retirada de Estados Unidos. ¿Qué pasaría si deciden que ya no quieren ser el policía de la región? El segundo es una guerra de desgaste, una especie de guerra de trincheras, pero económica. El tercero, y el más temido, es una escalada regional que podría arrastrar a otros países. Y el cuarto, una salida negociada, una solución diplomática. Vamos a explorar cada uno. Pensemos en el segundo escenario, la guerra de desgaste. Aquí la lógica es puramente económica y es asimétrica. Un bando puede usar drones que cuestan, digamos, unas decenas de miles de dólares para forzar al otro a usar misiles interceptores que valen millones de dólares cada uno. Es una guerra de aguante financiero. La pregunta no es quién tiene más poder de fuego, sino quién se queda sin plata primero. Ok, ahora vayamos al tercer escenario, el de una escalada regional. Y aquí hay una amenaza de la que casi nadie habla, pero que podría ser infinitamente peor que una crisis petrolera. Resulta que la mayor vulnerabilidad de la región no es el petróleo,
es el agua. A ver, para entender la magnitud de esto, muchos países del Golfo dependen de la desalinización para obtener entre el 70 y el 90% de su agua dulce. Y estas plantas son objetivos enormes, visibles y muy vulnerables. Un ataque bien coordinado podría dejar a millones sin agua potable en cuestión de horas. La crisis humanitaria sería de proporciones bíblicas. Y nos queda el cuarto escenario, la salida negociada. Y esta es, bueno, una solución que ya hemos visto muchas veces en la región. En la práctica, nadie gana, nadie pierde, pero todos los líderes pueden volver a sus países y contar su propia historia de victoria para consumo interno. ¿Suena familiar? Es una solución imperfecta, sí, pero al menos evita el desastre total. Ok, ya vimos los 4 caminos posibles, pero ¿cómo aterriza todo esto en el resto del mundo? ¿Quiénes son los más expuestos a este efecto dominó global? Miremos hacia Asia, por ejemplo. Para ellos, un corte en el suministro de energía no es un problema, es una catástrofe. Piensen en economías como Japón, con una dependencia de casi el 80%, o Pakistán, con más del 80%. Cualquier problema serio y prolongado en el estrecho de Hormuz significa fábricas que se paran y un crecimiento que se desploma. Y aquí llegamos a lo que de verdad es la pesadilla de cualquier banquero central. Un conflicto largo podría disparar la inflación otra vez, justo cuando parecía que la estaban domando, y eso los pondría en una situación imposible. Suben las tasas de interés para frenar los precios, arriesgándose a mandar al mundo a una recesión, o no hacen nada y dejan que la inflación se descontrole. Una decisión terrible. Y con esto llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar? ¿Un acuerdo rápido o una guerra larga? ¿Hacia dónde se inclinan los mercados? Por ahora, parece que los mercados financieros están apostando por una salida negociada, por un conflicto contenido. Pero, y este es un gran pero, eso también significa que si se equivocan, si la apuesta sale mal, el ajuste puede ser muy brusco y repentino.